En esta presentación se mostrarán las competencias obtenidas durante el curso de Administración en la Construcción, en la cual además se evaluaron distintos procesos de organización y planeación de la construcción. La principal diferencia entre administración y gestión es que la gestión abarca más que la administración, pues en la administración implica organizar y dirigir recursos para maximizar la eficiencia empresarial, y lo puede hacer un contador. En el caso de la gestión, interviene estratégicamente para que las cosas salgan con éxito, y se debe conocer sobre materiales, procedimientos y costos, por lo que lo tiene que hacer un arquitecto o ingeniero. El ciclo administrativo es un proceso que incluye planear, organizar, dirigir, ejecutar y monitorear recursos para alcanzar objetivos organizacionales de manera eficiente y efectiva. Se generó un proyecto de simulación empresarial con el fin de conocer la constitución y formas de operación de las empresas constructoras. Se generó un nombre, logo y eslogan, así como se redactó la misión de la empresa, en la cual se explica el objeto de trabajo y su valor agregado. También se redactó la visión, el cual es un párrafo corto en el cual se responden a preguntas como ¿a qué aspira la empresa y cómo nos vemos en el futuro? Sin embargo, se redacta en presente. También se establecieron los valores de la empresa, las cuales son sus pautas de comportamiento y deben de enganchar a la gente. Posteriormente se generó un organigrama. Existen diferentes tipos como el vertical, horizontal, radial y mixto. Sin embargo, para este caso se escogió el organigrama radial, con el cual se puede observar una unidad en la estructura interna de la empresa, así como las diferentes áreas de la misma y sus jerarquías. Finalmente se generó un portafolio de servicios, los cuales tienen como enfoque la salud mental, la cual es nuestra propuesta de valor. A continuación se explicará la etapa 2, en donde se explicarán las leyes y reglamentos que norman a la construcción. Se empieza con la licencia y el uso del suelo, la cual define los usos predeterminados según sea el plan de desarrollo urbano, y especifica el uso detallado y restrictivo relacionado con el proyecto, para posteriormente pasar al alineamiento, el cual define los límites del terreno respecto a la vía pública. Se determina con un estudio topográfico y normas municipales. Como consecuencia, nos dan un documento resultante, el cual es la constancia de alineamiento y asignación de número oficial. Posteriormente pasamos a la segregación, que es la separación de una parte del inmueble para formar uno nuevo. Este requiere licencias administrativas, a donde especifica un uso detallado y restrictivo relacionado con el proyecto. Posteriormente se pasan a las factibilidades, las cuales analizan la variabilidad técnica, económica, legal y ambiental, estimadas por municipios y organismos de servicios públicos. Después pasamos a la licencia de construcción, la cual es autorizada por gobiernos locales y departamentos de obras públicas. Después tenemos lo que es protección civil, el cual se encarga de verificar que la construcción cumple con las medidas de seguridad requeridas. Y la documentación técnica que nos van a pedir es el proyecto arquitectónico para la licencia del uso de suelo. Este incluye un croquis de ubicación, planos topográficos y arquitectónicos, indicando nombres y dimensionamiento de áreas. Después pasamos a las autoridades clave, las cuales son las municipalidades o ayuntamientos, encargados de las licencias del uso de suelo y construcción. Organismos técnicos, los cuales son la Secretaría del Medio Ambiente, y organismos de servicios públicos, como lo es el agua y la electricidad. De ahí tenemos los criterios técnicos, que es la aplicación de coeficientes, como lo es el COS, coeficiente de ocupación del suelo, y el CUS, que es coeficiente de utilización del suelo. También nos van a pedir un cálculo de densidades en función de normativas locales. Y es importante mencionar el CAP, que este garantiza la sostenibilidad ambiental para mejorar la calidad de vida y fomentar la infiltración de agua al suelo para poder reducir los efectos del calor urbano.
Y bueno, acá se presenta una propuesta de concurso de licencia de trámites de alineamiento y número oficial con el uso de suelo, a donde podemos observar que vienen las bases del proyecto, las especificaciones de los alcances y la estrategia de pago del presupuesto, el cual se divide en dos, que es el primer pago a donde será pagado un 40% de anticipo y después un 60% a donde se finiquitará. Vemos algunos documentos requeridos y en todo momento se cuenta con un calendario de actividades a donde se especifica los trámites que se harán, los costos sin IVA, con IVA y los días hábiles que se trabajarán. Los fundamentos de la planeación y control de la construcción ayudan a entender de mejor manera el programa de obra que es utilizado al realizar un proyecto. La planeación y control de obra es la coordinación de recursos humanos, de equipo, financieros y de materiales en un tiempo y costos determinado. Un buen gerente debe de saber balancear los costos, la calidad y el tiempo para así poder lograr los objetivos del proyecto. Algunos de sus papeles son coordinar y supervisar, asegurar eficiencia y debe de involucrarse en aspectos financieros y legales del proyecto. La ruta crítica es el proceso administrativo que abarca la planeación, la organización, la dirección y el control de las actividades que se realizan en el proyecto. Se origina por dos métodos. El primero es el método PERT, que en este se encarga de controlar el tiempo de ejecución de diversas actividades del proyecto, mientras que en el segundo busca el control y la optimización de recursos mediante la planeación y la programación. También se divide en dos ciclos. El primero es la planeación y programación y el segundo la ejecución y control. Se identifican las actividades, se establecen las secuencias de los tiempos y se construye la red de actividades, mientras que en la ejecución y control se lleva a cabo las actividades planeadas y se hacen constantes ajustes para que quede de mejor manera el plan. En la parte de programación de obra tenemos este ejercicio que tiene duración 10 semanas. Nos están presentando 5 partidas y ya nos dan el monto del contrato y el anticipo en porcentaje. En esta parte podemos ver que las duraciones semanas de la partida es entre el monto de por partida aprobado. En el caso de la primera semana, que es preliminares, nos están dando el 3%. El monto total de esta partida es el 3% del contrato. Esto nos arroja 173,000 y en el caso de cimentación, como dura 2 semanas, este porcentaje del 17%, que equivale al 17% del monto contrato, se divide entre las semanas que va a durar, semana 2 y semana 3, respectivamente. En el caso, por ejemplo, de acabados, tenemos que va a durar 5 semanas y el monto que se le está destinando del monto total del contrato es el 33%. Entonces, este 33% se divide entre las 5 semanas que va a durar, ya que esto nos beneficia para tener un control de semana a semana, tener flujo de efectivo para las cosas que se van necesitando en esa semana. Con este escenario tenemos la estimación semanal con amortización del anticipo. Nos presentaron 10 estimaciones y bueno, el monto amortizado es el monto estimado por el monto del anticipo en porcentaje. En el monto pagado es el monto estimado menos el monto amortizado. Y en el caso del monto estimado, que es el monto de la estimación, es el monto pagado más el monto amortizado. Y en el caso de obtener las facturas, pues estos montos se van multiplicando con el IVA para que nos arroje el monto factura, que es el monto pagado más el IVA. Esto pues se tiene que sacar individualmente para poder obtener bien el monto factura. Y continuando con este escenario, nos damos cuenta que en la erogación semanal en pesos es entre el monto del contrato. La suma de la erogación semanal en pesos hasta la semana indicada nos arroja la erogación acumulada semanal en pesos. Para obtener las gráficas de este escenario,
es la erogación acumulada en pesos por la estimación. Y estos datos se tienen que tomar del avance programado con las erogaciones. En el caso de la columna 2, que es el avance real acumulado, esto se toma desde el avance real y es la erogación acumulada semanal en pesos por la estimación. De tal forma que ya tenemos una gráfica que nos arroja las tres vertientes en las cuales podemos relacionar el tiempo y el dinero. Y pues estas gráficas nos ayudan a tener un control visual. Bueno, ahora pasamos a la etapa 4 de nuestra formación como administradores de obra. Hablemos de la CMIC. ¿Qué es la CMIC? Es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la cual es un organismo que representa a las empresas constructoras en México desde 1953 y que su objetivo es promover la profesionalización del sector, fomentando buenas prácticas y apoyando el desarrollo sostenible, mediante la capacitación, asesoría y representación. La CMIC cuenta con una serie de manuales, los cuales promueven la eficiencia, calidad y cumplimiento normativo del sector de la construcción. En base a los manuales de la CMIC, pudimos identificar 5 subtemas diferentes, categorizando su contenido y desglosando su aprendizaje. Entre estos subtemas tenemos planeación y administración, supervisión y control, normatividad y legislación, técnicas y tecnologías, y capacitación y profesionalización. Y llegamos a la conclusión que estos manuales son esenciales para estandarizar procesos y mejorar la calidad y eficiencia dentro de la construcción mexicana. En esta última etapa también realizamos nuestro portafolio profesional. Contar con un portafolio profesional antes de salir de la universidad es fundamental para destacar en un mercado tan competitivo. En este portafolio debemos desglosar nuestras habilidades, conocimientos y proyectos realizados. También es importante, ya teniendo este portafolio profesional, publicarlo en plataformas como LinkedIn, el cual nos va a ayudar a divulgar nuestro contenido y a conectar con profesionales del sector y a tener más exposición como nuestra marca personal y como profesionales. A continuación tenemos los elementos clave de un portafolio profesional. Para empezar, tener tu currículum actualizado es esencial. Después deberás incluir una breve introducción personal que resuma tu formación, intereses y objetivos. Después, deberás incluir proyectos relevantes en los cuales destaques el rol que cumpliste en cada uno de ellos. Y finalmente deberás incluir certificados y logros que respalden tu formación, así como competencias y experiencias. Esto para ofrecer una visión completa y atractiva a tus potenciales empleadores o clientes. Como administradores de obra, el cálculo de costos de un proyecto es esencial. Para ello debemos tener en cuenta factores tales como el tipo de proyecto, los acabados, el costo por metro cuadrado, los metros totales y la utilidad. Estos para estimar la propuesta con mayor exactitud. Estos cálculos nos permiten tomar decisiones informadas y estar dentro de los márgenes financieros disponibles. Todos estos factores los podemos identificar en la parte posterior de la tabla. En el cálculo de costos, primero debemos empezar identificando el tipo de construcción y los metros totales. Después se desglosan los costos directos que incluyen materiales, mano de obra y equipos. A esto se le suman los costos indirectos para finalmente añadir un porcentaje de la utilidad para determinar el precio de venta. Así aseguramos un margen de ganancia justo. En esta tabla, a diferencia de la anterior, podemos ver que incluye los porcentajes de financiamiento, el financiamiento en pesos y el tiempo máximo de financiamiento, el cual está conectado con la inflación mensual. A veces, en el cálculo de costos se presentan incógnitas diferentes. Por eso es importante aprender a calcular el costo directo, los costos indirectos, la utilidad y el precio de venta. Esto es fundamental para entender cómo se estructura el presupuesto de un proyecto. Además, saber cómo cobrar correctamente es crucial para asegurar que el trabajo sea remunerado de una manera justa. En la tabla podemos identificar 2 escenarios diferentes en los cuales cada uno tiene una incógnita. En el primer caso, la incógnita es el costo directo y en el segundo caso es el costo indirecto. Bueno, y en el caso de las visitas de obras, a lo largo del semestre tuvimos la oportunidad de visitar CATSA y la Torre Andesa. En CATSA vimos el proceso de mezclado, el ingeniero a cargo nos enseñó cómo al ingresar los datos a la computadora, la máquina pues ya sabe cuánto regular los materiales para
que tengamos una buena consistencia en el mezclado. También nos enseñaron a hacer la prueba de resistencia, la cual la hacen para rectificar que el concreto que se está mandando pues esté en buenas condiciones. En el caso de la Torre Andesa, estuvimos en el proceso de la cimentación, en el cual nos enseñaron el proceso de muro de construcción del muro de contención, y también vimos la parte cómo los taludes están con los torones, y esto pues es como un apoyo mientras se va construyendo el muro de contención. Antes de finalizar la presentación, me gustaría darles nuestras recomendaciones y conclusiones de lo aprendido a lo largo del semestre en el curso de Administración en la Obra. Nuestras recomendaciones: siempre desde empezar una construcción es importante conocer todos los permisos, licencias y reglamentos que pueden aplicar sobre esta, como lo aprendimos en el bloque 2 y cómo estos deben ser tramitados. Se debe ser cuidadoso al momento de firmar un contrato, como aprendimos en el bloque 3, por lo que se debe revisar con detenimiento y conocer los tipos que existen para que éste se ajuste a nuestros requerimientos. Y generar un presupuesto correcto es importante, conocer todos los costos que forman parte del mismo. Nuestras conclusiones: semestre aprendimos sobre técnicas, herramientas y formas de administrar nuestro trabajo y el de nuestro equipo. Nos dimos a la tarea de no solo estudiarlas, sino aprenderlas y poder ver cómo estas pueden ser aplicadas en escenarios de la vida real. De tal manera que ahora relacionar los temas con escenarios realistas nos hace ver todo desde un punto de vista más administrativo y nos hace trabajar de una manera en la que nos hace evaluar nuestras decisiones de manera más eficaz y concreta.